Como bien sabemos, al terminar el primer militarismo con Pardo y Lavalle, se inicia el periodo del primer civilismo. Esta primera etapa del civilismo va a estar compuesta por Manuel Pardo y Lavalle, que va a ejercer funciones de 1872 a 1876, en donde hay un efímero predominio del partido civil, representante de la aristocracia terrateniente y es consignataria. Entre esos miembros estaban Antonio Lavalle y Miguel Grau Seminario, que en ese tiempo era un senador y que va a tener que dejar sus funciones políticas más adelante frente al contexto de guerra del guano y el salitre. Este civilismo administra la crisis económica sin resultados positivos, produciéndose así la bancarrota fiscal, a pesar de los esfuerzos de la descentralización del salitre y las políticas crediticias. Además, en ese contexto, los problemas del Perú eran los siguientes. Por ejemplo, había un desequilibrio presupuestal superior a los 8 millones de soles. La deuda pública había aumentado. Había también una crisis bancaria y emigración de la moneda. Y sobre todo el decaimiento de producción del guano, ya que el guano había sido desplazado por los fertilizantes artificiales que se estaban creando en Europa. Y por lo tanto ya no dependíamos económicamente de este producto, pues no tenía el mismo valor en el mercado. ¿Qué medidas aplicó Manuel Pardo y Lavalle en este contexto? Número 1. La descentralización administrativa y la creación de consejos departamentales. Número 2. Reformas generales de aduanas, elevando las tarifas a las mercaderías importadas. Reducción al máximo del gasto público, y esto también implica la reducción del gasto militar, y esto nos va a pasar factura más adelante en la guerra que vamos a tener contra Chile. Creación de nuevos impuestos al comercio y sobre todo la estatización del salitre. ¿Qué era el salitre? Un recurso muy importante que nosotros teníamos al sur de nuestro territorio, en la provincia de Tarapacá, y que podía ser el nuevo boom económico de la época. Sin embargo, Chile ya tenía intenciones de apoderarse de este recurso, así que es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las obras de Manuel Pardo? Recordemos que Manuel Pardo había sido una persona que se había educado en Europa. Por consiguiente, su concepción de gobierno era muy distinta a la de los militares. Por eso es que el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, y en sí el primer civilismo, se le conoce como la República Práctica. Por ejemplo, una de las obras más importantes de Pardo era la creación del establecimiento de la educación primaria obligatoria y gratuita. También crear la Escuela de Ingenieros, hoy la Universidad Nacional de Ingeniería. Crea también la Escuela de Minas, la Escuela Normal de Mujeres de San Pedro y la Escuela de Bellas Artes. Culmina la construcción del Hospital 2 de Mayo, que había sido iniciado por José Balta. También tenemos que recordar que se estableció la educación secundaria femenina, porque antes las mujeres solamente tenían grado de instrucción primario. Además, en esta época se publicaron las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, personaje dentro de la literatura peruana que va a jugar un papel fundamental en el contexto de reconstrucción nacional. Dentro de la política defensiva, como sabemos, no teníamos el capital necesario para comprar armamento, pero Chile sí lo había hecho, al adquirir los barcos blindados Cóglane y Blanco Encalada, con lo que se asumía que Chile iba a tener la hegemonía marítima del Pacífico. Como estamos maniatados por la crisis económica, Pardo y Lavalle prefirió embarcarse en una acción diplomática de alianzas, antes que armar el país que pudiese defenderse. Para eso buscó una triple alianza defensiva con Bolivia y Argentina para hacer frente a Chile. El Tratado de Alianzas Defensiva se firmó el 6 de febrero de 1873, suscrito por José de la Riva Agüero, ministro de Relaciones Exteriores en representación del Perú, y fue plenipotenciario
boliviano Juan de la Cruz Benavente tuvo carácter secreto, pero el diplomático chileno Los Cógena tuvo conocimiento del tratado. Argentina no interviene en el tratado, pese a que el presidente Pedro Domingo Faustino Sarmiento lo aceptó, pero tenía oposición en el Congreso. Chile hizo un acercamiento diplomático y nunca se adhirieron al tratado. El tratado estableció que ambos países debían defender la mutua independencia, la soberanía y la integración ante cualquier agresión. Al culminar el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, tenemos la presencia del gobierno de Mariano Ignacio Prado en su segundo gobierno, ya que él había tenido un gobierno anterior en el contexto de guerra contra España. Mariano Ignacio Prado en esta oportunidad va a ejercer funciones de 1876 a 1879 y va a llegar al poder tras vencer a Nicolás de Piérola en las urnas internas del Partido Civil y va a ser apoyado por Manuel Pardo y Lavalle. Además, tenemos que recordar que Pardo anteriormente ya había tenido problemas con Nicolás de Piérola en el gobierno anterior. Ahora, ¿cuáles fueron las obras de Mariano Ignacio Prado a nivel económico? Por ejemplo, impulsó las contribuciones particulares para mejorar de alguna manera la economía del país y también para la mejora de este gravó con impuestos a las minas en 1877. Piérola se va a sublevar frente al gobierno de Prado en Moquegua, pero Piérola va a ser derrotado en la batalla de Yacangu, huyendo a Chile. Los perolistas en Lima tomaron el Huáscar y tras recoger a su líder se enfrentaron a los barcos ingleses Shah y Ametis en el combate de Pacoche. Luego de ser derrotados, entregaron el Huáscar en Arequipa. El 16 de noviembre de 1878 fue asesinado Manuel Pardo y Lavalle ingresando al Congreso. Manuel Pardo y Lavalle en ese tiempo era presidente del Senado y pues va a ser asesinado por un seguidor de Nicolás de Piérola.